Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Mi nombre es Andrés Balaguer y les doy la bienvenida a este episodio podcast de hoy viernes 9 de junio, finalizando semana, estamos en vísperas de puente, entonces ya saben, no tendremos programa el lunes, sino hasta el miércoles 14 de junio para que estén pendientes. Quiero saludar a Edgar Arroyo, el compositor de la canción de inicio de este episodio podcast, y también a David Ospina, quien nos hizo la imagen, el logo del Cuadrante Alfa. Escúchense el Cuadrante Deportivo, presentado por Iván Dacho y Marlon Mata. Y un saludo también especial a todas las personas que nos acompañan y nos siguen. También un agradecimiento porque están con nosotros en @cuadrantealfa en Twitter, como en el grupo en Telegram. Ya saben que este podcast de opinión se emite los lunes, miércoles y viernes en Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn Radio, YouTube, Amazon Music y muchas plataformas más, para que por favor nos sigan, nos compartan y nos ayuden a llegarle a muchas más personas. Este espacio libre de opinión está creciendo y todo esto gracias a ustedes. Dos cuñas rápidamente antes de iniciar este episodio podcast. La primera: tómense un delicioso cafehuertas.co, entran a esa página y se piden un café, ya sea molido o en grano, envíos a todas partes del país, y visiten Caminos de Jordán, que es un documental interactivo de RTBC Play investigado, y que Caroleta, nuestra guionista cabecera, fue la guionista de ese documental. Quiero darle la bienvenida a Carlos Hernández, nuestro profe de historia, porque vamos a estar hablando con él aquí sobre el golpe blando. Vamos a tener un contexto histórico aprovechándolo a él y después vamos a entrar a analizar cierta intervención del poder mediático que pide bloquear al gobierno nacional. Así que, Carlos, bienvenido a este episodio podcast. Buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por la invitación una vez más en este maravilloso espacio que es Cuadrante Alfa, el espacio de opinión diversa. Un saludo para la audiencia que nos ha estado escuchando en los anteriores programas, y pues vamos a tratar hoy de resolver algunos temas que su merced me ha invitado a conversar, en este caso el tema del golpe blando. Sí, Carlos, golpe blando. Para entrar y a modo de resumen rápidamente, mucha gente y muchos de ustedes asumen que el golpe de Estado es aquello que se da a través de las armas, pero ¿qué es un golpe de Estado? Colombia está dividido en su estructura más básica en tres ramas del poder público. Ninguna rama está por encima de la otra, sino que todo se mueve a través de una jerarquía horizontal. Está la rama ejecutiva, que es el gobierno nacional, el presidente; está la rama legislativa, que es el Congreso, los congresistas, los que sacan las leyes; y está la rama judicial, conformada por las altas cortes y la fiscalía, que se encarga de toda la parte judicial. Cada una de estas tres ramas, sus divisiones, sus funciones están plasmadas en la Constitución del 91. Si una de esas tres ramas empieza a ejercer funciones propias de la otra rama o empieza a intentar estar por encima de esa otra rama, se cataloga un golpe de Estado. Eso es cuando sucede dentro de la estructura del Estado, pero también se pueden dar golpes de Estado por fuera de esa estructura de las tres ramas del poder público. Por ejemplo, que desde un grupo armado, alzado en armas, insurgente, ilegal, subversivo, lo que sea, quiere llegar a derrocar el gobierno de turno, la estructura del Estado, para imponer uno propio, o sencillamente cuando a través de un medio de comunicación, como lo puede ser la prensa, en un uso y en un abuso del derecho a la libertad de prensa, buscan sencillamente que la gente salga y se movilice para derrocar un gobierno debidamente establecido, desconociendo la voluntad popular y desconociendo lo que se decidió en democracia. Ejemplos de golpes de estados hay muchos. En Latinoamérica los hemos tenido por montones. Pero lo que está sucediendo en Colombia es un golpe blando, algo que ha sido ya resaltado, advertido por el mismo gobierno nacional, que ha sido comentado por la prensa en Colombia, pero también por diferentes organizaciones y organismos internacionales que han visto con preocupación lo que está pasando en Colombia. Pero que sea el profe de historia que nos empiece a contar en una primera medida qué es eso del golpe blando. Muchas gracias, Andrés. Bueno, pues lo primero que hay que entender es que la evolución política de las ideas
a lo largo de la historia ha ido acompañada de una confrontación permanente entre los sectores que han abrazado estas ideas. Para no ir tan lejos, el escenario de la Revolución Francesa es un escenario donde las ideas liberales se enfrentan a las ideas conservadoras en la manera como un Estado un gobierno o un Estado o un espacio político es concebido. Entonces, ideológicamente, desde esos días, desde 1789, podemos ir más atrás, pero los diferentes bandos fueron asumiendo a lo largo de la historia europea y luego en los escenarios de la independencia y luego durante el siglo XIX y siglo XX, en lo que tiene que ver con Colombia, el enfrentamiento de esos bandos a través de las guerras civiles, a través de la violencia bipartidista y de la época de la violencia y escenarios que aunque no son violentos, escenarios de confrontación como fue el Frente Nacional, en donde hay sectores que no son reconocidos y terminan optando por las armas, por la vía armada o por la confrontación política en el terreno electoral, a pesar de ser derrotados o de pedir que se revise las elecciones por posibles fraudes. Entonces, tener claro que todo el tiempo en Colombia no es una novedad esa confrontación entre derechas e izquierdas. Y lo que aparece como novedad en la serie de conceptualizaciones de esa confrontación es la idea de un golpe suave o de un golpe blando. A mí me parece curioso que se le diga golpe de Estado cuando debería decírsele es golpe al Estado, independientemente del sector al que se le está diciendo, y más específicamente llamarse golpe a un gobierno, golpe político o golpe militar, y para nuestro caso, de lo que tratamos de entender que es un golpe blando, es un escenario que se da aprovechando o que pone en evidencia la corrupción de algunos miembros del sistema judicial que conforman esa rama judicial, que están acostumbrados a negociar pruebas, testimonios, para cerrar, dilatar o enrutar casos en contra de contradictores políticos al gobierno de turno, acomodando pruebas de forma selectiva o desapareciendo, según sea el caso, las pruebas, los testigos, amenazando jueces, etc. Esto aparentemente es lo que se dio en escenarios como Brasil contra Lula da Silva, se está dando en Argentina contra Cristina Kirchner, se intentó hacer en escenarios como Venezuela y se ha hecho en Ecuador. Ahorita con Lazo están allá también con esas discusiones en donde han amenazado a personas relacionadas con la fiscalía, y lo que pasó recientemente en el Perú. Entonces, ya no se trata de una dictadura o un grupo de militares que se toman el poder por la vía armada, sino se trata de un grupo de tecnócratas que combinan una serie de estrategias en donde el recurso militar es la última instancia, es decir, la amenaza de un ejército tomándose el palacio, o de un sector del ejército tomándose el palacio, de las fuerzas militares tomándose el palacio, como pasó con el tema de Allende, o de una invasión extranjera para organizar un gobierno afín a un imperio, o en este caso bajo la tesis de la posibilidad de que siempre Estados Unidos ha sido el culpable de estas dinámicas de dictaduras que se han presentado en la historia de América Latina. Entonces, el recurso militar ya aparece desplazado. ¿Por qué? Porque implica rechazo en la opinión y se solapa con la idea o el debate del posible enemigo interno en el que se justifican las acciones. Sí, el tema militar ya no gusta mucho, ¿no? Entonces el tema del poder, de la influencia, la violencia también, el tema de atacar, pues ¿en qué lo enfocan?
en otras cosas. ¿Quiénes son los dueños ahorita de la información? ¿Quiénes son los grupos económicos que tienen medios de comunicación? La pregunta es, ¿cómo es que llegan a empezar a crear medios? ¿Por qué crean medios? Crear medios. En Colombia los medios no se crearon con una intención informativa. Los medios han sido respuestas o consecuencia de esa lucha ideológica. Entonces el sector conservador creó el Nuevo Siglo, creó el Colombiano. Desde el ala liberal nacieron periódicos que por momentos han jugado posiciones como eh, relativas respecto a la situación, ya sea porque pertenecen a un partido político o a una familia, y allí encontramos al diario El Tiempo, al diario El Espectador, pero con el tiempo, valga la redundancia, estos periódicos cambiaron de dueños y pasaron a ser parte de los grupos económicos más poderosos, con más poder, que se han afianzado en la economía del país con más poder. Entonces allá aparecen las grandes familias como los Ardila Lule, el tema de Postobón, el tema de RCN, el tema de Caracol, y a su vez estas familias tienen relaciones comerciales con sectores de derecha de otros países, en este caso España y Estados Unidos. Y lo más lógico es que ellos utilizan estas plataformas para defender sus intereses. El ciudadano común no entiende esta dinámica, y cuando un gobernante de izquierda ha quedado elegido de manera popular, pues han hecho todo lo que ha sido posible para desprestigiar. Hay algo que también hay que tener en cuenta, Carlos, y es que estos medios de comunicación a veces no son expertos. Y mire que escuchando un podcast de María Jimena Duzán, en donde, y entre otras cosas, habla de Petro, la responsabilidad de la prensa, el tema mediático, ¿no? Y se trae a una profesora, Olga Bear, ella es profesora de periodismo, pero también se trae a Carlos Cortés, que es otro periodista, que hace parte de la FLIP, que está en la silla vacía, ¿no? Sí, ellos dicen, sí, no, Semana cae en errores, en sensacionalismos, es muy rápida con sus noticias, no hay investigación, no hay ejercicio periodístico, pero hay que respetarlo, que es la prensa, ¿no? Entonces todo lo que haga la prensa se respeta. Pero también empiezan a entrar a justificar, a decir, y eso lo decía, por ejemplo, la profesora Olga Bear, no, es que, mire, Duque fue un mal presidente, fue perverso, fue malísimo, pero es que Duque era bonachón, era dicharachero, era divertido, le ponían cuidado a él hablaba con la prensa, era cordial, era amigo de periodistas, entonces lo invitaban a una entrevista aquí, una entrevista allá, le sacaron una portada así, una portada así, entonces la prensa pues lo veía con buenos ojos, lo quería, lo estimaba y lo salía a defender, a pesar de que fue un mal gobierno. Pero que con Petro, en cambio, Petro primero que es muy serio. Entonces que la prensa no quiere a Petro porque Petro es serio. Y lo otro, que es lo preocupante, que la prensa no sabe cómo abordar a un presidente de izquierda. Que entonces, como no saben abordarlo, y esto también entra aquí Carlos Cortés a decir lo mismo, no, es que como la prensa no sabe abordar un presidente de izquierda, pasa lo mismo que pasó cuando Petro fue alcalde de Bogotá, entonces que la prensa lo ataca, que Petro sale a defenderse, que la libertad de prensa se ve vulnerada, entonces que no, que hay que entender que es la primera vez en Colombia que tenemos un presidente de izquierda. Entonces, bajo esa excusa chimba, perdónenme la expresión, buscan justificar el mal proceder de la prensa. La prensa no es experta en muchas cosas, pero no, eso no quiere decir que informen mal. Y pasa muchas veces cuando, por ejemplo, intentan abordar noticias judiciales. Y yo como abogado veo cómo ellos inducen al error al oyente, al televidente, al que los consume, por ejemplo, echándole la culpa a un juez de la República que decretó ilegal una captura, por más flagrante que haya sido, por más violencia que haya sucedido, resulta que cualquier cosa siempre hay que respetar los derechos, hay que respetar el debido proceso, y cuando a veces el policía y capturó a alguien en flagrancia, en vez de que le metió 3 puñaladas a otra persona, el juez constata, verifica, porque el informe de fiscalía está mal hecho, porque la policía no lo hizo bien, no le leyeron los derechos, no respetaron los derechos básicos que se pide dentro de un proceso penal, entonces nada, el juez no tiene otra que cumplir la ley y decretar la libertad de esa persona, pero ojo, el proceso continúa. ¿Y qué es lo que dice la prensa? Increíble.
policía capturó en flagrancia persona que le metió 3 puñaladas a otra persona, pero juez lo dejó en libertad. No saben explicar, no entienden. ¿Es culpa de la prensa? Claro. Si no son capaces de abordar una noticia, entonces no la den. Si no son capaces de entender cómo funciona el aparato judicial, entonces no hablen de noticias judiciales porque ustedes no saben. Contraten a expertos que sí lo sepan. Si no entienden cómo es que opera un presidente de izquierda, entonces no salgan a decir lo que salgan a decir y después se cuestionan ellos que por qué es que los están atacando y un poco más de cosas. Además, aquí hay algo a modo de estrategia, y es que la política es desgastante. Petro lo sabe, la derecha lo sabe, el uribismo lo sabe, ¿no? Pero, ¿qué pasa? La prensa, como opera dentro de otras dinámicas, no se desgasta. Si uno mira, y lo hemos dicho en anteriores oportunidades aquí en el cuadrante alfa, la prensa se ha vuelto esa punta de lanza para empezar a criticar el gobierno actual. Entonces no es que la prensa no entienda cómo es que funciona un gobierno de izquierda, no. Lo que pasa es que lo critica por criticarlo, por atacarlo, para buscar desgastarlo. Y sí, hay gente que critica a la prensa y las posturas que tiene, pero como la prensa opera, vuelvo y digo, dentro de otra dinámica, no se desgasta tanto como un partido político, como un sector, sino que sencillamente se amparan con el tema del derecho a la libertad de expresión y que si ustedes me critican, me están atacando y están violentando mi derecho a la libertad de prensa. Primero, hay que señalar que la izquierda, con sus propias discusiones internas, logra llegar al poder después de sobrevivir a dictaduras, genocidios, desapariciones, persecuciones, etc. Hoy, en este mismo instante, podemos registrar cuántas personas que aportaron o apoyaron la campaña de Gustavo Petro han sido amenazadas o asesinadas. Es decir, esa violencia política está latente. Y lo otro es el ascenso de la izquierda es consecuencia de las incoherencias intencionales de la misma derecha. Entonces la derecha no quiere resolver problemas sociales. Hay un debate académico sobre el abandono y la ausencia, presencia selectiva del Estado o de los gobiernos en Colombia en diferentes territorios. Y lo dijimos que esos espacios son donde los delincuentes y los grupos armados siempre han tenido una llegada. Nuevamente, ¿por qué? Porque la derecha solo ha buscado favorecer intereses específicos sobre los cuales se soportan relaciones de poder, no gobiernan para el pueblo. Esto es una constante de las burguesías y las élites siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, en donde una vez llegan al poder, recurren al pueblo para ser elegidos, pero una vez llegan al poder, estos votantes han sido traicionados. Entonces, allí aparece el dispositivo mediático, una campaña electoral apoyada en dispositivo mediático o un gobierno elegido de derecha apoyado en el dispositivo mediático. Pero con los medios, ¿qué ha pasado? Los medios pasaron del papel impreso a las redes sociales y al internet y a las redes sociales. Los medios iban de capa caída. La gente ya no estaba comprando el periódico impreso por diversas razones. Entonces, estos medios que representan intereses de gobernantes van a utilizar los dispositivos para convertir cualquier cosa en un escándalo y ya no recurren a la información por la información, sino que trasladan unas fórmulas narrativas de construcción de titulares amarillistas. Y hoy los medios no han tenido problema, estos medios, algunos medios, porque también hay que decir algunos medios, porque existen otros medios donde sí opera un trabajo periodístico que está tratando de sacar adelante esa idea del periodista con ética, del profesional de medios con ética, que trata como de construirse un portafolio desde la honestidad. Entonces, el aspecto amarillista más el aspecto rojo sobre una plataforma como las redes sociales, donde se pueden comprar cuentas
y donde se establece un nuevo lugar de poder, es el escenario en donde estos medios han construido la posibilidad de que sacan un trino con un titular con clickbait, incluso ni siquiera se trata de atacar al gobierno, es solamente por llevar tráfico a un sitio web y monetizar la publicidad que haya allí pagada. Pero En el mire que medio, eso, algo así pasó cuando Petro sacó el trino, que después lo borró, anunciando que habían encontrado a los 4 menores de edad que están perdidos en la selva, menores de edad que todavía no han encontrado y que ahorita anunciaron que uno de los perros de rescate de olfateo que tienen también se les perdió ahora a los del ejército. Entonces resulta que Petro saca ese trino y Vicky Dávila empieza a sacar titulares, pero sacó varios con Revista Semana. Atención, milagro, se encontraron los niños, así fue el operativo que encontró a los niños, así fueron las pruebas de supervivencia, estas son las declaraciones de las personas que estuvieron, empezaron a sacar un poco de noticias para que después Petro a las horas después dijera, no, qué pena, fui mal informado por parte del bienestar familiar, el ejército ya confirmó que efectivamente no los han encontrado, al parecer una comunidad indígena los vio, pero entonces todavía no, un poco de vainas, entonces Petro le tocó borrar trinos, dar explicaciones, y después salía Vicky Dávila, hace poco salió y dijo, ay, según la medición somos el medio digital más consultado del país. Claro, para ella lo que está haciendo es válido porque le es rentable a los Gilinski, que son los dueños de Revista Semana, que les está generando tráfico. ¿Pero a costa de qué? exacto. La lógica que uno esperaría del profesionalismo de los periodistas, de los medios, es que en principio el medio lo que busca es informar la secuencia de hechos. Lo que pasó a las 8 de la mañana, lo que pasó a las 10 de la mañana, lo que pasó a las 6 de la tarde y las versiones de los 3 o 4 personajes que pudieron haber intervenido en cada situación. Ese es curso básico de periodismo hasta en la universidad más simple que pueda certificar un curso de periodismo. Nosotros, como periodistas, tenemos que informar la diversidad de opiniones y la diversidad de hechos, pero no pasar a dar por sentado que algo fue así y ya rayar en esa delgada línea en donde ya se acusa, donde ya se dice, es que ni siquiera utilizan la palabra al parecer, sino de una vez van con el titular, el gobierno de Petro, es X, fulanito de tal está relacionado con corrupción, cuando ni siquiera hay una sentencia judicial o ni siquiera lo han llamado a una denuncia, a dar razón de un tema en la fiscalía. Es que a Entonces, la prensa no le gusta utilizar el término presunto. Y ni es al que les toca. ¿Por qué? Porque es que ellos no son jueces. Ellos, o sea, mire, hay un tema con la prensa y es que ellos asumen que como están amparados por la libertad de prensa, y ellos asumen que su derecho es absoluto porque eso es lo que dice la FLIP, eso es lo que dice Blog, y eso es lo que dicen los demás que están dentro de la FLIP, que lo de ellos es un derecho absoluto, que a la prensa no hay que criticarla, no hay que cuestionarla porque es coaccionar el derecho a ellos, pero la Constitución en el artículo 20 habla muy específicamente que la libertad de prensa se debe garantizar, se pueden fundar medios de comunicación, pero también nosotros como ciudadanos estamos en el derecho de recibir información veraz e imparcial. El problema es que no estamos recibiendo ni información veraz ni tampoco imparcial. Ellos están disfrazando el tema de la opinión, lo cual es válido, el tema de la opinión lo están disfrazando como si fuera información. Este, por ejemplo, es un podcast de opinión y yo siempre me aseguro que al inicio de cada episodio de podcast yo hago referencia a que el Cuadrante Alfa es un podcast de opinión. Esto no es un podcast de información. Aquí no estamos dando noticias. Aquí lo que estamos haciendo es opinando y estamos brindando nuestras opiniones en el marco del artículo 20 de la Constitución, de manifestar nuestras opiniones de forma libre, pero también de hacerlo de forma respetuosa, de no caer en errores, de no caer en falsedades, porque si no, pues nuestra credibilidad empieza a ser cuestionada y la gente no nos escucha ni nada de esas cosas. Pero la prensa, la Flip, Semana, Luis Carlos, Vicky, todos piensan que no, que lo que de ellos es algo meramente absoluto y que sencillamente ellos hablan y nosotros escuchamos. Vicky Ávila sacó unos trinos antenoche, en donde decía que, ay, ojalá que por favor la gente siga apoyando a la prensa, siga consumiendo sus artículos porque ellos están bajo asedio, bajo ataque del gobierno. Y eso no es así. Eso no es así. Yo no he visto el primer medio de comunicación hasta el momento que llegue Petro a decir hay que cerrarlo, porque eso no estaba pasando.
Es más, la prensa, para volver al tema bien del golpe blando, la prensa es la que está postulando que hay que bloquear al gobierno de Petro. Y ojo a esto, Carlos. Ellos están diciendo que a Petro hay que bloquearlo. Esto ni siquiera lo está proponiendo la oposición. No lo están haciendo por lo que le decía hace un momento, por evitar el tema del desgaste. Lo está haciendo es la prensa. La prensa le está exigiendo al Congreso que bloquee todas las porquerías de Petro. La prensa le está exigiendo a las cortes que empiecen a investigar todo lo relacionado con el gobierno Petro. Y esto es algo que yo había hablado en el episodio del miércoles pasado, el del 7 de junio. Ojo, porque todo el poder va a pasar a través del Congreso. Y es que así es como está conformado este Estado. Quien tenga el Congreso va a lograr sacar o va a lograr frenar, dependiendo lo que se quiera, las reformas del gobierno actual. Si Petro logra convencer al Congreso con el respaldo de las marchas que tuvo, pues el Congreso le aprobará las reformas. Pero si es la prensa la que le está exigiendo al Congreso no le apruebe las reformas y le haga caso a la prensa, pues tendremos un gobierno bloqueado. Quiero que hagamos un ejercicio de un audio que yo había colocado en el episodio del miércoles 7 de junio, pero la idea es poderlo analizar, estructurar aquí con Carlos, para hablar sobre cómo desde la prensa están haciendo el golpe blando. Entonces voy a empezar a colocar una parte del audio de la mesa de trabajo de Luis Carlos Vélez de la FM, con Darcy Quinn, con William Calderón, con Juan Lozano, con un tipo que se hace llamar Quijano ahí, que hablan, incluso Santiago Ángel también está ahí, que hablan sobre cómo hay que bloquear a Petro. Entonces voy a ir colocando el audio y estaremos aquí comentando con Carlos. Pueden ganar espacio interno, pero yo creo que tienen que estar por el otro lado muy tristes porque Gustavo Petro está muy golpeado. Porque la verdad es que el gobierno está hecho trizas hoy. Es un gobierno, Luis Carlos, que tiene todos los problemas de confianza económica con unos resultados muy difíciles después de la salida del ministro Campo. Es un gobierno que tiene el orden público perdido en la mitad del territorio nacional y todos los gobernadores reclamándole por eso. Es un gobierno que tiene fracasado el inicio de su proyecto de paz total con 3 ceses al fuego que le tocó levantar. Es un gobierno que tiene naufragando la agenda legislativa con los proyectos más importantes en cuidados intensivos en el Congreso de la República. Y es un gobierno salpicado en su integridad y en la legitimidad de la campaña. Vea usted este cóctel tan complicado. Le van a salpicar al presidente Ecopetrol, verá y se acordará. Sí, él es el gran gerente de la campaña, hoy maneja la empresa más importante del país. Y acuérdese que Roberto Prieto, el tipo condenado por el caso de Odebrecht, era el gerente de la campaña. Que iba a declarar. Fernando Botero también, que estuvo en la cárcel, pero vengan. Bueno, aquí como se dan cuenta, Juan Lozano y Quijano hacen un balance. Dicen que este es un gobierno desacreditado, que está mal en temas de seguridad, que está mal en temas económicos. El dólar está bajando, la inflación está cediendo, el DANE está diciendo otra cosa completamente distinta, pero no, son ellos, sin contrastar datos oficiales, datos reales, están diciendo que el gobierno está mal, que todo está mal. Y que ojo, que ya le van a caer al jefe de la campaña de Petro, que hoy está ocupando la presidencia de Ecopetrol, como lo que pasó con el jefe de la campaña de Santos con el caso Odebrecht. O sea, están equiparando un caso completamente distinto con el jefe de la campaña de Petro. Y otra cosa, que este audio si no lo tengo acá, pero ustedes lo pueden revisar. En la emisión del programa de la hora de la verdad de Al Oído, de Fernando Londoño, del jueves 8 de junio, empezaron a decir que es muy escabroso ese tema que el presidente de Ecopetrol sea homosexual, pero que ellos no van a juzgar, que solo Dios es el que entra a juzgar ese tipo de cosas. Esta primera parte de ese audio nos está mostrando como que lo que trato de decir, la derecha desconoce las causas que llevaron a la izquierda al poder, desconoce las causas que llevaron al estallido social, a la población, desconoce los malos gobiernos, porque es decir, si hubiésemos tenido unos gobiernos exitosos donde la población, digamos, en un plano de derecha completamente, gobernados bajo lógicas conservadoras, pero todos estamos bien, el país, la gente se tumban esos niveles de desempleo que estaban como en el 20% y ya están acercándose ahorita al 8, al 9%, y que si siguen bajando, pues bajo un gobierno de derecha, esa sería una bandera exitosa del gobierno de derecha, porque todo el mundo está trabajando y la gente al menos tiene de dónde comer. Pero en el estallido social, no, es que es una lógica de desconocer la locura de la pandemia que tuvo que vivir la gente sin empleo, en cuarentena,
con hijos, aguantando hambre y ni siquiera un mercado. O sea, el gobierno no hizo nada más que salir ahí en televisión cada día en el dichoso programa y Prevención y acción. prevención y acción, ni prevención, porque si hubieran prevenido, la lógica del sistema de salud hubiera sido otro, y acción era llegar con las ayudas. Es más, en un esquema de populismo de derecha, si queremos hablar de un sentido equivocado del populismo, el gobierno de Iván Duque hubiera dicho, aquí es donde yo tengo cómo mostrar de qué está hecha la derecha, y voy y me echo a la gente a favor. Pero bueno, Entonces, mire, aquí está el tema. Están haciendo un análisis. Todo lo que dice Carlos es verdad. Es un análisis que están haciendo mal, que están sin contrastar datos, sin tener en cuenta la clase de gobierno que tuvimos anteriormente, pero bueno, Duque era el amigo de ellos, el retorroquero, abracito acá, abracito allá, el tipo bonachón, ¿no? Pero entonces empiezan a echarle culpas de la situación actual al gobierno que lleva menos de un año. Pero esto no es lo grave, porque digamos que esto se puede controvertir y listo. Son puntos de vista, bien. Pero escuchen lo que empieza a decir Darcy Quinn. Este tema Esto, no es les fácil. decía, yo está replanteando todo. Entonces, de pronto ya Gustavo Bolívar dice, no soy candidato a la alcaldía y me voy a ir a defender al presidente Petro y ayudarlo. Ahora, otro que también le están hablando y le están diciendo, pienses esa candidatura a la alcaldía de Medellín, Sí. es Federico Gutiérrez. No quede por fuera del ring, porque si usted se compromete ya y queda como alcalde, pues queda por fuera. Y hay mucha gente que también le está apostando a que este gobierno no termina. Pero No, ¿qué dice la vicepresidenta? Que es pero No termina, que este gobierno no termina. Entonces, señor Fico, ojo, usted que fue nuestro candidato para la primera vuelta, pero que lastimosamente perdió, no se lanza a la alcaldía de Medellín, no se inhabilite en ese sentido. Venga, que este gobierno no termina y usted puede ser el próximo presidente, el que queremos. Si esto lo hiciera la oposición, sería escándalo, ¿cierto? Pero como es la prensa, si alguien los critica, empiezan a decir, no, es que estamos dentro de la libertad de prensa, nosotros estamos solo opinando, estamos diciendo. Esto es peligroso, empezar a decir, ojo que este gobierno no termina. Y ojo, señor Fico, venga, no se inhabilita ya en una alcaldía a Medellín, venga más bien y búsquese la presidencia como sea. viene una cosa, Andrés, yo me acuerdo muy bien de un escenario en donde un fotógrafo va a cubrir las marchas, las pedreas en la Universidad Nacional, y en algún momento ese fotógrafo, yo lo observo, se quita la cámara, se la entrega a alguien, se enrolla una capucha con un saco ahí hechizo y se va a lanzarle piedra a los policías. Ese fotógrafo en ese momento dejó de ser periodista, dejó de ser reportero, fotoreportero, o como se le quiera llamar profesionalmente, y pasó a ser activista. En el momento en que pasa a ser activista, pues sí, este es activista y ejerció su derecho a la opinión lanzando piedras. La reacción que él tiene ante una situación es lanzar piedras. Yo puedo lanzar trinos o puedo lanzar piedras en el uso del derecho a la opinión. Pero la libertad de prensa tiene que tener una responsabilidad. Y eso es lo que no han entendido estos medios, que creo que están, estos periodistas que confunden un lugar de poder en donde confunden libertad de prensa con derecho a la opinión. Y ellos lo que están haciendo es convirtiéndose en son megáfonos. Hay una caricatura donde el micrófono es el que está disparando o está ladrando, y me recuerda mucho la frase de René de Calle 13, que una noticia mal contada es un atraco a mano armada. Y no miden la responsabilidad de lo que significaría o de lo que significa sembrar odio en la sociedad para politizar o polarizar aún más los escenarios electorales, porque pues aquí están pensando en si Fico se va a la alcaldía o si Petro no termina. Hay en otros escenarios políticos que ellos mismos han cuestionado, por ejemplo, si Venezuela fuera una dictadura, esto que está pasando ahí en ese audio, estas personas al otro día tienen cerrado su edificio de transmisión de medios, ese canal es cancelado, porque esa es la narrativa que Claro. ellos vendieron respecto a Nicolás Maduro y a Chávez. Y allá no se aguantaron estos canales de derecha que se la pasaban haciendo. Ahora, esa es la trampa que quiere precisamente
tanto los medios estos medios por mantenerse vigentes y darle material a la derecha con la que tienen una alianza, vamos a llamarla natural. No voy a decir que haya ahí plata de por medio, no, cómo no, eso no tenemos manera de evidenciarlo, pero los grupos económicos sí ya están estructurados y se puede mirar quiénes están en las cabezas directivas. Y entonces podrían plantear un titular: ¿será que Petro, y no se le haga raro, Andrés, que veamos el titular, ¿será que Petro sí termina el gobierno? Para crear un golpe de opinión o una sensación de desprestigio o de un gobierno que está en constante crisis. Los gobiernos siempre van a estar en constante crisis. El problema es cómo un gobierno se prepara para esa constante crisis. Eso digamos que no lo ha tenido en cuenta ni la derecha ni la izquierda, porque si la izquierda tuviera en este momento, yo le haría la sugerencia: hombre, Petro, siente una comisión, un comité de gente que piense en una especie de think tank sobre los posibles escenarios políticos a los que se va a enfrentar y saquen las posibles soluciones y tomen las decisiones a partir de esos centros de pensamiento. Esto fue lo que trataron de hacer en algún momento con el Centro de Pensamiento Progresista, pero eso como que no escaló. Y si su merced se acuerda de una película que narra cómo fueron los hechos detrás de las Torres Gemelas, de la invasión a Irak, de la invasión a Estados Unidos, en Estados Unidos crearon centros de pensamiento para medir la opinión de la gente antes de tomar decisiones y decir: bueno, la gente está pensando de manera positiva sobre esta invasión. No, están pensando de forma negativa. Entonces, ¿cómo le decimos a la gente que esa invasión va a beneficiar el país? Eso mismo lo hacían acá. Y le digo, ¿quién lo tuvo? Uribe. Uribe tuvo una vaina que se llamó el Centro Pensamiento Primero Colombia, que lo manejaba el consejero de la presidencia, José Obdulio Gaviria. Entonces salió Uribe y empezaba él con el tema: esto no puede ser flor de un solo día, es que si esto no se reelige la hecatombe, los 3 huevitos y un poco más de cosas. Y la misma revista Semana colocaba a Uribe con vestido de Superman o colocaba a Uribe con la pregunta: ¿2002, 2006 o 2010? Y con eso se empezó a fraguar el tema de la famosa reelección y de la reforma del articulito. Otra cosa, Carlos, hasta el momento Fico no ha salido a rechazar los pronunciamientos de la FM en donde insinúan que este gobierno no va a acabar y que es la oportunidad para que Fico asuma la presidencia. Hasta el momento no ha dicho nada. Si esto fuera al contrario, sí hubiera indignación. Pero se da la posibilidad de que los medios hablen, y Petro está dejando hacer eso por una cosa, Andrés. Yo lo interpretaría de esta manera, y es que la derecha, creo, yo se lo manifesté a usted en algún programa que hicimos alguna vez con Pues la Verdad, o en un space que hicimos alguna vez, recién Petro llegó al poder, y es que yo les dije, la derecha va a utilizar todas las formas para sacar a Petro del poder, y entre esas va a ser el cerco mediático. Incluso van a tratar de bloquear el país en términos económicos, van a promover golpes de Estado por donde sea. O sea, yo les dije eso. Y una cosa es buscar la manera de ubicar a Petro como un enemigo del pueblo. Eso lo van a tratar de hacer. Y la derecha pretende que de la noche a la mañana se solucionen todos los problemas al tiempo. Lo que ellos no fueron capaces de hacer, lo pretenden hacer ahí. Entonces, pues nomás hay que escuchar la réplica que tuvo Paloma Valencia el domingo pasado, en donde ellos hablaban de decir: no, es que las reformas son necesarias, pero hay que saberlas hacer bien. El país necesita una reforma a la salud, el país necesita una reforma pensional, hay que saber enfocar las reformas. El uribismo estuvo en el poder 20 años, fueron mayorías en el Congreso. ¿Por qué no hicieron eso? Andrés, mira, dejar que la derecha opere, o sea, dejarla que esté ahí. Tienen derecho a opinar, constitucionalmente está establecido sus derechos políticos, etcétera. Los medios pueden estar. Dejar que opere es dejar que vayan lentamente mostrando su contradicción, porque lo que han mostrado hasta este momento, que lo único que les ha interesado
a los sectores de derecha es mantener un estado de cosas, que es lo que su merced menciona, al congelar al presidente y al Congreso, es decir, un estado de cosas donde haya una ingobernabilidad, donde haya un caos, que permita que la economía que ellos quieren, sea lo que predomine. Por eso citan lo que su merced trataba de decir en el programa de ayer, la idea de que, listo, Petro puede seguir siendo presidente, que es lo que usted creo que me trata de mostrar en el audio. Sí, vamos a poner entonces aquí, continuamos aquí con el audio, porque esto se pone cada vez peor. Esto no es solo Darcy hablando que Petro no va a terminar y que venga Fico y asuma la presidencia. Esto se trata que hay que bloquear a Petro, porque eso se lo deja muy claro Luis Carlos Vélez. Darcy, no, venga, aquí sí un paréntesis a eso. No, pues no vamos a cometer como país una estupidez de esta tamaña. No, el señor Gustavo Petro es presidente porque se le metió un procurador al tema. Y empezó a acosarlo. Alejandro Ordóñez se llamaba. Alejandro Ordóñez. Y si empiezan con eso, este señor Gustavo Petro se vuelve inmortal. Todo tiene que ser en ley y con demostración y bajo la Constitución. Nada de conspiraciones. No, señor. Lo mejor que le puede pasar al país es que el señor Gustavo Petro acabe su gobierno. Y si estos 3 años que quedan, porque queda más de 3 años, van a ser estar por debajo de un ventilador, tirando excremento todo el día y todos tratando de sobrevivir, pues que así sea. Porque esto fue lo que se eligió democráticamente, así haya tenido todas las cosas oscuras que tuvimos. Pero si en el país empiezan a buscarle salida y hacerle apuesta que Petro se cae, entonces aquí vamos a paralizar el país, vamos a joder al país y vamos a hacer que estos señores se vuelvan perpetuos para siempre. Eso no puede pasar. Señor, los empresarios ya están descontando. Óigame bien, no puede pasar. Es mejor tener un señor Gustavo Petro en medio de sus rollos terribles, mediocre, ellos matándose allá en Palacio y nosotros registrando esto todos los días, a tenerlos para siempre acabando con la nación. Eso no se puede. Dos cosas. Señor, un presidente puede renunciar y tiene todo el derecho a hacerlo. Para eso es el vicepresidente. No estamos hablando de golpes de Estado ni nada por el estilo, porque este es, como se dice, un país democrático. 2, una persona que en ese momento sea alcalde queda totalmente inhabilitada para las elecciones del 2026. A eso es a lo que me refería. Sí, no, es que no es para ustedes, es para Fico. No se pongan con eso. Una preguntita para que consideren cuando hablan de esas hipótesis. ¿Qué prefieren? ¿A Petro o a Francia? Después de lo que hemos visto en el arranque de o irse a Francia. Ay, no, doctor Juan. ¿De irnos? ¿Usted está hablando de irnos para Francia? Esto es una mala noche. Yo tengo una teoría. La doctora Francia es una señora muy fuerte, una señora con unas frases muy grandes, grandilocuentes, muy representativas, pero tiene idea de cómo funciona el Estado. O sea, sería un gobierno ahí 3 años ahí. Claramente es inexperta, ella nunca ha manejado. Más bien permítanme preguntarles esto. ¿No es mejor un escenario, dado lo que está pasando, en el cual pues los legisladores y las cortes entiendan qué porquería es lo que está haciendo este gobierno con esas reformas, y se caigan todas las reformas, y este sea un gobierno de un señor diciendo vainas, y que salen grabaciones y demás, que las cortes y los legisladores se pongan serios y paren todas estas brutalidades que van a acabar con el empleo, van a acabar con las pensiones, van a acabar con la salud del país, que paren todas esas cosas, y que este sea un gobierno de 3 años donde se encarguen ellos mismos de matarse y de sacarse los cuernos? Lo que le estoy diciendo es lo siguiente: Perú es un país que supo, desafortunadamente debido a sus devaneos políticos, dividir la política asquerosa de ese país, ponerla a un lado, sacan, ponen presidentes, y económicamente es un país que avanza por el otro lado, donde no hay reformas trascendentales sacadas por estos disvariantes que tienen como mandatarios. ¿Será que podemos hacer esto en Colombia? Que termine el señor Gustavo Petro, ¿cierto? Pero que todas esas porquerías que quiere pasar no pasen. Siempre ha pasado eso, Luis Carlos. Ahí está. Ellos hablan que las reformas de Petro son porquerías, ¿no? Que este es un gobierno putrefacto, que este es un gobierno salpicado, lleno de estiércol. Son palabras que ustedes escucharon ahí de Luis Carlos. Que lo que se tiene que hacer aquí no es sacarlo, porque si se intenta sacar a Petro, se victimiza a él y se perpetuaría en el poder. Que gracias a lo que hizo Alejandro Ordóñez como procurador, fue catapultar a Petro a la presidencia. Que entonces a Petro hay que dejarlo que termine, pero que termine su presidencia estando bloqueado. ¿Por quiénes? Por el Congreso y las Cortes. Entonces no es la oposición desde el Congreso, no es la oposición desde un partido político quien pide al Congreso mismo o a las Cortes que bloqueen al presidente, no. Son los medios de comunicación, son unos periodistas amparados según ellos con un derecho absoluto a la libertad de prensa, quienes a través de un micrófono empiezan a hablarle a la gente que los escucha, a decirle no, es que aquí lo correcto es que el Congreso bloquee todas esas brutalidades de cada una de las reformas y que tengamos a un tipo haciendo alaraca, agarrado con todo el mundo, mientras se le va pasando el tiempo y termina su mandato. Entonces, sí, exactamente esa estrategia de querer, eso no es nuevo tampoco. La derecha muchas veces vaciló el tema en las decisiones políticas de años anteriores. Es decir, si la derecha hubiera gobernado
Si la derecha hubiera gobernado lo que significa gobernar, el acto de gobernar, pues no tendríamos problemas sociales, se hubieran resuelto en una total dictadura, si se quisiera, es decir, acabar con todo el que se esté quejando, como lo han hecho en otros países en su momento, o resolver problemas en algún porcentaje. Pero es que ni siquiera resuelven los problemas y pretenden que la gente no se haya quejado. Entonces, ese es un elemento. Ahora, ahí está mencionando Andrés, me confirma lo del Perú, ¿cierto? Como un ejemplo. Sí, y que llegan gente disvariantes a gobernar, haciendo alusión a Pedro Castillo, y que eso mismo que está pasando o que pasó en Perú está sucediendo aquí en Colombia, que Petro es otro disvariante, que es otro tipo que viene a presentar unas reformas llenas de brutalidades. Lo que me parece curioso de citar el caso de Perú es que no cita el caso de Perú y una vez más cogen un caso para representar una serie de situaciones. Pues Perú tiene un contexto diferente, han tumbado presidentes, por lo menos unos 6 presidentes han terminado saliendo del poder, uno creo que se suicidó, el otro le están pidiendo que se presente ante las autoridades en Estados Unidos. Es decir, si revisamos el contexto de Perú, la derecha no es precisamente un mar de valores a seguir. Y otro elemento, Andrés, que yo veo ahí de desconocer cada contexto, y es que aquí yo no sé cómo van a resolver la derecha, cómo va a resolver el aparente respaldo de Estados Unidos, del gobierno de Biden, de la derecha de Biden. No sé cómo lo van a hacer. Y no sé cómo. Pero ya saben cómo está eso. Lo dijeron en esta semana en la FM y lo han dicho también en la hora La Verdad. Decir, no, es que lo que pasa es que Biden es más de izquierda y es que Biden sí podrá salir a apoyar, pero ya para eso están los congresistas republicanos que van a llevar el caso Benedetti, el caso Laura Sarabia al Congreso de los Estados Unidos. Y eso lo está aplaudiendo la prensa. Entonces, ¿cómo es eso? Que un caso interno colombiano tenga que ser ahora conocido y lo tengan que entrar a resolver y a juzgar y a señalar desde el Congreso de los Estados Unidos, porque salieron ya 2 congresistas, uno de ellos salió en apoyo de Vicky Dávila, porque son republicanos. A mí me parece maravilloso, Andrés, que si lo pueden hacer, que lo hagan. Porque es que entonces ahí viene el tema. La derecha entra en una contradicción donde no resuelven los temas sociales y quieren seguir gobernando, con, como lo dice ahí, la expresión fue todas las vainas oscuras que tenemos. Fue la expresión, dice así, todas las vainas, Sí. porquerías es para Petro, sino que es que nos pueden encontrar todas las vainas oscuras, sí. Es decir, hemos robado y queremos seguir en el poder. Eso es lo que está diciendo la interpretación que yo veo de esta mesa de periodismo. Es decir, nosotros somos la derecha y hemos robado y queremos seguir en el poder. Entonces, a mí me parece bien interesante, Andrés, que sigan en esa lógica porque entran en una contradicción. Quieren seguir avanzando en un modelo político donde todo se lo tapan entre ellos, el país no progresa, la gente sigue jodida y no se avanza como nación. Y el pacto, o quienes defienden estas banderas de la izquierda, es que esto tampoco debería ser una cuestión de izquierda. Es decir, la sociedad no puede seguir aceptando partidos políticos que tengan corruptos en sus espacios. Porque eso es lo que pretende, lo que acaba de decir Luis Carlos Vélez en la frase de sí, tenemos situaciones oscuras, pero vamos a seguir buscando el poder. No, ahí hay una responsabilidad política y la sociedad no debe permitir eso. Carlos, hay que tener en cuenta algo, y es que esto, como el tema de la minería, como el tema energético, como el tema de Nutresa, otras cosas más, todo esto son intereses económicos. Y cuando ciertos intereses, que son dueños de esa prensa, se empiezan a ver afectados, pues utilizan en la prensa. Antes utilizaban los partidos políticos, pero en este caso en concreto, la oposición, y si ustedes mismos lo ven en la misma prensa lo dice, la oposición no está haciendo nada, la oposición está quieta, la oposición no hay un líder claro. ¿Quiénes están asumiendo esos liderazgos? Los están asumiendo personas y medios fuera
de ese escenario político como tal. Personas como Vicky Dávila, como Luis Carlos, vuelvo y digo, medios de comunicación como Semana, RCN, la FM y demás, están asumiendo una defensa de los intereses de sus propios dueños, de sus propios jefes, y unos intereses que van en sintonía con partidos políticos que no están haciendo nada. Ellos están esperando es poder tener el punto clave para poder relanzarse en la campaña regional que se viene para octubre. Y se van a guardar para las elecciones de Congreso y de Presidencia. Ellos no se van a desgastar. Los partidos políticos están jugando al no desgastarse. Eso se lo están dejando a la prensa. Y es la prensa la que, vuelvo y digo, es la que está postulando toda esta charla que hemos tenido aquí en este programa con Carlos, que es que van a pedirle al Congreso que bloqueen al gobierno. Entonces es desde un micrófono en donde le están diciendo al Congreso cómo tienen que operar. Le están diciendo los congresistas, a cada uno de los legisladores: señores legisladores, bloqueen todo lo que venga a este gobierno, porque este gobierno no nos conviene, está lanzando unas brutalidades, unas bestialidades en sus reformas, bloqueenlos, porque nosotros se los estamos diciendo. Por el otro lado tenemos un presidente que sale y convoca a la gente a marchar en respaldo de esas reformas y les dice al Congreso: miren, señores del Congreso, la ciudadanía me está apoyando. Por el otro lado tenemos a la prensa diciendo: sí, pero es que usted sacó muy poca gente, es que usted le pagó a todos esos que salieron ahí, es que esa gente está uniformada, es que eso no es la mayoría, las mayorías son las encuestas. Entonces por el otro lado sale Petro y dice: sí, pero es que las encuestas es con una muestra de 500, 600, 1500 personas. Entonces, ¿cuál es la realidad de todo eso? Realmente hay una manipulación y no hay no hay una información que sea fidedigna, no hay una claridad. Y en el medio estamos nosotros como oyentes, como ciudadanos y como electores mirando qué hay que hacer. Y ahí entra, por eso, Andrés, y ahí entra una cuestión, y es que la relación con los medios desde Petro debe ser abierta. Pero eso no implica que si se consolida el tema del partido político o de los movimientos, que se apoye. O sea, creo que no se trata de criticar al gobierno porque no arrancó con un tema de medios fuerte, que no lo resolvió por la transición o por el empalme o lo que sea, pero sí debe ir todo proyecto político que toma distancia de la corrupción, que ese es el propósito, debe tener sus medios, su dispositivo mediático fortalecido. Hay que tener algo claro. Jaime Garzón lo explicaba muy bien. Y es que tiene toda la razón en esto. Los servidores públicos, por la mera concepción del nombre, están es para servirnos a nosotros. Nosotros les pagamos con nuestros impuestos. Y nosotros exigimos que ese servicio público que ellos prestan sea de calidad, no sean corruptos, funcionen y operen bien. Lo mismo pasa con la prensa. Y es que léanse, en serio, el artículo 20. Se los voy a leer acá, pero ténganlo muy presente. Artículo 20 de la Constitución. Se garantiza a toda la persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones. La de informar, o sea, nosotros podemos fundar medios de comunicación si queremos, podemos ser un medio. Aquí tenemos un espacio libre de opinión que es este podcast, lo podemos hacer en virtud de ese artículo 20. Continúo. Entonces, difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros estamos en todo el derecho de exigir información veraz e imparcial. Pero ¿qué pasa? Que hay la gente que le gusta tragar entero, está la gente que sencillamente le cree ciegamente. Es que Vicky lo dijo, es que Julito lo dijo, es que Néstor lo dice, es que Luis Carlos lo dice. Realmente hay que tener un pensamiento crítico y hay que exigir. Si usted va a un restaurante y le sirven una comida que está fea, usted se levanta y se va. O sencillamente paga y no vuelve. Si uno está mirando un noticiero como Caracol o como RCN o una revista como Semana o una emisora como la FM o la que sea, y empiezan a sacar información como la que estamos colocando aquí en este espacio, ¿no? En donde están diciendo: señores del Congreso, por favor, bloqueen todas esas brutalidades. Pues entonces, ¿qué hace alguien escuchando esa emisora? ¿Ellos cómo se nutren de nosotros? Pues de la audiencia. Si nosotros les damos rating, si nosotros les damos audiencia, pues sencillamente ellos pueden pautar más, entonces más publicidad van a tener. Y ellos se dieron cuenta que con titulares sensacionalistas generan clickbaits y generan visitas. Y por eso es que Vicky Dávila saca con orgullo, ¿no?, diciendo: ay, es que nosotros somos el medio digital más consultado en Colombia. Pues claro, está sacando titulares que dicen alarmante, preocupante,
emergencia, en exclusiva, ¿cierto? Lo contábamos con los niños indígenas perdidos. Así fue el rescate, así fue el operativo, eso fue lo que dijeron. Y uno miraba la noticia y no decía nada. Es un artículo completamente vacío, solo está el titular. No hay que comer cuento con eso. No hay que comerle cuento a esos titulares. No hay que ser tendenciosos y no se dejen picar por la curiosidad, porque eso es un trabajo mental que están haciendo, sí, así suena conspiranoico, pero así es, en donde sencillamente le estimulan a usted la curiosidad o la indignación, y esta vieja hijuetantas, ¿cómo fue a sacar ese titular? Y usted le da clic, pues claro, usted cayó. Ella está jugando, Vicky, como lo están jugando los otros periodistas, a botar anzuelos para pescar, ¿qué? No la audiencia del uribismo, no la audiencia de la oposición, a la audiencia que le indigna lo que ellos mismos están haciendo. Ellos saben muy bien cómo hacen las cosas, ellos ponen toda una puesta en escena y le están diciendo a usted cosas que le van a indignar y le generan que usted mismo vaya y les dé tráfico. Si ese tráfico disminuye, pues sencillamente ellos van a ir perdiendo poder. Nosotros, con el ejemplo que le estoy dando con el servidores públicos, así como nosotros estamos en todo el derecho de exigirle a los servidores públicos que funcionen bien, ¿cierto? Y hay un mecanismo como un derecho de petición, que es un derecho constitucional tutelado, en donde uno puede hacer peticiones respetuosas. También equivale al tema de la información veraz e imparcial que nos dice aquí el artículo 20 de la Constitución. Nosotros estamos en todo el derecho de exigir a la prensa que nos dé información, y si la prensa no nos da esa información, pues sencillamente no la consumimos y buscamos otras alternativas. Y créanme, en el internet hay muchas alternativas, buenas, que son pocas, pero malas, que son muchas. Entonces hay que saber escoger. Eso es como ir a buscar restaurante. Usted puede encontrar un muy buen restaurante en algún punto del lugar donde usted vive, pero también puede encontrar uno que no sea bueno. Usted a ese restaurante que es malo no vuelve. Al restaurante bueno sí, y lo apoya y paga con gusto. Hay que saber apoyar las buenas iniciativas de información y hay que rechazar las que son malas. Así es, Andrés. Yo le pediría me permita cerrar ya, pues no sé cuánto tiempo nos queda, con dos ideas concretas. El problema no es solamente si se presentó un golpe blando, el problema es que la derecha no ha logrado, ni quiere, ni lo va a hacer, reconocer los problemas que causan las políticas de ellos, que ya están es claro que están en función de unos intereses particulares y de unos privilegios de unas clases. Y van a seguir buscando todas las estrategias combinadas para lograr volver al poder. Eso hay que tenerlo claro. La pregunta es, ¿qué va a hacer la izquierda? ¿Qué vamos a hacer desde la izquierda o quienes consideramos que estas políticas están equivocadas? Y ahí cierro con la siguiente pregunta, porque tomo sus palabras sobre el tema de que si a mí no me gusta algo, pues yo puedo no pagar o pedir que me cambien. Y ¿será que la población colombiana en su mayoría está acostumbrada a comer basura y por eso les gusta este tipo de medios? ¿Ese es el tipo de trato que se da a la misma población? Esa es la pregunta que habría que lanzar al aire en algún momento. Si a mí no me gusta comer basura, pues ¿qué hago consumiendo estos medios con estos escenarios tan oscuros, como ellos mismos los mencionan? El golpe blando no viene, en este caso en concreto, de un partido político, no viene de un movimiento político. El uribismo, el Centro Democrático, Cambio Radical, no están promoviendo ese tal golpe blando, no. El golpe blando lo están haciendo es desde la prensa, es desde esas quinta columnas, desde ese cuarto poder, como le dicen algunos, con titulares, con opiniones, con programas, con medios masivos, con prensa, periódicos, televisión, radio, columnas, noticias exclusivas, titulares, portadas y demás. Ellos son los que están colocando toda la agenda informativa en torno a ese golpe blando. ¿Para qué? Para que todo se lleve a cabo y allanarle el camino, ahora sí, a esos partidos políticos de oposición para que lo empiecen ya a materializar. La estrategia es evitar que esos partidos de oposición se desgasten, y es que el uribismo viene desgastado por el gobierno Duque, ya le aplicaron un voto castigo. Entonces, sencillamente utilizan algo, que es la prensa,
que el desgaste de ellos pues no se da, o si se da de forma muy lenta, porque al fin y al cabo, como le dije hace un momento, a Vicky Dávila la consumen y la consultan a diario. Y Vicky Dávila, y Semana, y RCN, y Caracol, y los que sean, son consultados, son revisados, manejan las tendencias, manejan la agenda noticiosa. Es más, la agenda del gobierno, la agenda mediática se la están manejando no la gente del gobierno, sino la gente de la oposición que la ejercen desde la prensa. El golpe blando está sucediendo, pero no viene desde un sector político, viene de un sector privado, con diferentes intereses, con diferentes medios de comunicación a cargo. Carlos, muchísimas gracias por este episodio podcast, ha sido muy entretenido, ha sido muy bueno, ha sido muy bien charlado, y apenas para este fin de semana que es festivo, ya saben que no tendremos programa el lunes 12 de junio, sino hasta el miércoles 14 de junio ya llegaremos del puente festivo. Por favor, escuchen esto, compártanlo, compártanos sus opiniones, sus puntos de vista, es importante saber lo que ustedes piensan, las sensaciones que tienen al escuchar todo este análisis que hemos hecho aquí con Carlos, y bueno, deseándole a Carlos los mejores éxitos y un buen fin de semana. Muchas gracias, Andrés, casi nos vamos en el alargue político. Un saludo para la audiencia y hasta el próximo capítulo.